La transformación no es simplemente diseñar proyectos y ejecutar. La transformación es un componente o tiene un multicomponente donde hay que mezclar al menos tres elementos: una agenda estratégica, una agenda operacional y una agenda comportamental o cultural. Si tú no tienes una visión customer-centric, tu compañía tiene los días contados. Qué gusto saludarlos a todos ustedes nuevamente aquí en Change TV by Change Americas. Mi nombre es Ciro Pérez y como todas las semanas traigo información de valor acerca de los temas que a ustedes les interesan: transformación, gestión del cambio, cultura organizacional, liderazgo, trabajo en equipo, todos esos temas que nos interesan a los que acompañamos procesos de transformación organizacional. En estas siguientes semanas vamos a tener la oportunidad de analizar varios casos, utilizando por supuesto el marco de referencia de transformación organizacional. Vamos a poder entender por qué hay grandes compañías que no lo volvieron a hacer y hay otras que parecen pequeñas startups y se vuelven grandes imperios. Esta semana me corresponde precisamente profundizar sobre un caso absolutamente maravilloso. Pero antes de eso les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos en invertir en una franquicia de una compañía como Starbucks? ¿Sabían ustedes que más del 40% de las diferentes tiendas alrededor del mundo, que suman más de 40,000, son precisamente franquicias? ¿Cuántos de ustedes estarían entonces dispuestos a invertir entre 400,000 a $1,600,000 en una franquicia de Starbucks? Seguramente pensando y soñando que la marca les asegurará un mejor futuro. Pues acompáñenme en este recorrido, porque al final les ayudaré a entender cómo ha sido la transformación de Starbucks. Bienvenidos. A lo largo de 25 años hemos tenido la oportunidad de aprender. Pienso que la capacidad de conocer diariamente diferentes tipos de modelos de negocios y diferentes empresas de más de 14 países nos ha permitido empezar a darnos cuenta de ciertos patrones que son importantes a la hora de identificar si una organización requiere transformarse, en qué momento y cómo hacerlo. Precisamente hoy nos ha convocado una compañía maravillosa, muchos de nosotros realmente fieles a la marca. Es que Starbucks, que es una de las compañías más interesantes e icónicas en el mundo, no solamente de los alimentos, sino también de las experiencias, ha dado pie a cualquier sinnúmero de videos en YouTube, contenidos en diferentes redes sociales, incluso su fundador, Howard Schultz, bueno, para ser más exactos, su gran CEO durante muchos años, Howard Schultz, ha escrito 2 libros contando el caso Starbucks. Hoy precisamente les quiero hablar de Starbucks no como una marca que podamos consumir en el centro comercial o local de preferencia, sino Starbucks como una gran compañía que tiene muchos desafíos y que ha empezado un proceso muy grande de transformación, que apenas empieza a consolidar en el 2025, año en donde estamos grabando este video, y que todavía tiene mucha tela por cortar. Transformarse es un proceso sistémico y sistemático que siguen las compañías o que requieren las compañías para lograr capturar valor. Y ahí es donde empieza este capítulo. Como muchos de ustedes ya me conocen, saben que soy literalmente un adicto a la bolsa de valores. Me encanta estudiar todos los días. Seguramente hoy invierto más de lo que puedo en tiempo que lo que puedo en dinero. Pero es que me encanta y me apasiona responderme a preguntas difíciles, como por ejemplo, ¿será que Starbucks es una compañía que está creando valor? Pues entonces empecemos la historia de este capítulo haciéndonos la pregunta, o más bien, respondiéndonos desde el valor de la acción. En el momento de grabación de este video, la acción está en $92.11 y ha sido bien interesante porque si bien cuando comparas los últimos 5 años, la acción ha tenido una mejora de 24%. La realidad es que esta acción, según los especialistas, es lo que llamamos una acción lateral. Como ustedes pueden observar en la gráfica, si nos están acompañando, por cierto, acá en YouTube, van a darse cuenta que la acción sube y baja, parece un electrocardiograma. ¿Y esto por qué ocurre? Pues simple, las compañías que tienen una acción lateral durante 5 años, o como es el caso de Starbucks con grandes desafíos, no son otra cosa que acciones muy volátiles que no convencen a los inversionistas. Como ustedes saben, cotizar en bolsa requiere generar reportes trimestrales para poder determinar si la compañía está tomando buenas o malas decisiones. Es ahí entonces donde los inversionistas toman decisión de comprar, invertir o comprar, desinvertir o simplemente mirar para otro lado.
La realidad es que Starbucks, siendo una gran compañía, nadie niega que además tiene una marca muy potente, es una compañía que está atravesando demasiados desafíos. Y entonces aquí empezó mi historia de investigar. Preparé durante varias semanas este caso y de verdad descubrí muchas cosas que no conocía. No solamente ChatGPT y las redes sociales me ayudaron a construir este caso, sino que también empecé a entender por qué transformar una compañía del tamaño de Starbucks se vuelve tan desafiante. Empecemos entonces por una perspectiva básica, que es la perspectiva del gran líder. Como lo plantean los grandes marcos de referencia de transformación, transformar no solamente es un proceso, una metodología, implica coraje, implica que alguien, una persona, mujer o hombre, sean capaces de decir, acá vamos a transformar y vamos a asumir posiciones impopulares. Pero también es importante subir la moral de la tropa, porque al final, ¿con quién lo transformas? Pues con las personas que hacen parte de una organización. Y es que Starbucks, una compañía que tiene más de 300.000 empleados a nivel mundial, que compite en más de 80 países, pues por supuesto que requiere la moral de la tropa. Pero empecemos entonces con su CEO. Pero para hablar del CEO actual tenemos que hablar de este gran jugador, Howard Schultz, que no solamente fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos en el año 2020, sino que además durante 3 periodos ha sido CEO de su compañía, Starbucks. Por allá en 1982, este personaje que nació en el año 53 en Brooklyn, Nueva York, se dio a la tarea y pues en un viaje de conocer a la famosa, para muy poquitos en esa época, Starbucks, una compañía que habían creado 3 personas y que se dedicaba a vender granos de café y máquinas para hacer café. Él entonces vio que ahí había una oportunidad y por eso Howard Schultz, como otros, como Elon Musk y ese tipo de personas, valen lo que valen porque tienen una visión, tienen una perspectiva del mundo cuando todavía no existe. Este señor se dio cuenta que había una oportunidad gigante y entonces le propuso a estos personajes hacer parte del equipo Starbucks. Fue tan interesante que él empezó con sus primeras ideas de marketing, pero los actuales en ese momento, dueños de Starbucks, no les interesaba, les parecía que era una idea muy ambiciosa esta de crear cafés Starbucks. Les parecía mejor vender el producto y que los cafés de otros consumieran pues su materia prima. Así que pues en el año 83 Howard Schultz dijo, no, esto no es por acá, estos no son los socios claves. Y entonces, miren esto tan interesante, se fue para Italia. Y entonces en sus viajes a Milán se dio cuenta que las cafeterías eran toda una experiencia. Y dijo, pues yo quiero crear una cafetería italiana en los Estados Unidos y fundó su propia compañía. Oye, qué interesante, ¿no creen ustedes? Piensen que Starbucks nació en los años 70 por 3 personas que de una u otra manera en Seattle pensaban que esto podía ser interesante vendiendo granos de café. Pero Howard Schultz ya en el año 83 visibilizaba a una cafetería gigante alrededor del mundo vendiendo experiencias. Y es así entonces como Howard Schultz crea su propia marca y con los años, miren lo interesante, convenció un par de inversionistas y fue por Starbucks. Así que con 3.8 millones de dólares de la época, compró Starbucks y entonces ahí empieza la magia. Cuando Howard Schultz compra la compañía, tenía 11 cafeterías. Cuando él en el año 2000 entrega la presidencia ejecutiva, la compañía tenía 30.000 cafeterías. Piensen ustedes la magia de una persona que lleva de la nada o casi de la nada a un imperio como Starbucks. Howard Schultz solo hay uno y por eso cuando tú empiezas a estudiar la transformación, muchas veces mi invitación es entiende el fundador que hay detrás, porque es que los fundadores son irreemplazables. Tanto así que Howard Schultz en el año 2000 dijo, ok, yo ya hice mi trabajo, le entrega la presidencia a otras personas y en el año 2007, volvamos acá, tiene que volver y tiene que volver a su compañía porque nadie lo logró suceder. Es decir, es tan ambicioso esto de cambiar al fundador que en el año 2007 y particularmente con la crisis del 2008, las acciones de Starbucks empezaron a tener muchos problemas. Los inversionistas empezaron a quejarse y tuvieron que volver a llamar a Howard Schultz. Pasó un poco como le pasó en Apple a su gran jugador, que en paz descanse. Lo tuvieron que volver a llamar y Howard Schultz vuelve en el 2007-2008 y vuelve a recrear la empresa. Hay un dato muy interesante en redes sociales y es que en el 2007, cuando él regresa, él cierra sus 30.000 tiendas de la época
un día completo, con el fin de mandar un mensaje, y es que allá no solamente se gana plata, sino que además se viven experiencias. Le ayudó a todos los baristas de la época a recordar cómo se hace la magia de un buen café, de un buen latte, un buen mochaccino. Y entonces ahí naces por segundo periodo Howard Schultz y crea nuevamente una gran compañía. Ya entonces pasa algo bien interesante y es que los días pasan y él definitivamente decide retirarse. Y ahí trae a una persona de la India bien interesante, a Laxman Narasimhan, ojalá lo esté diciendo bien. Y digo que bien interesante porque él viene de ser consultor de McKinsey. Laxman, pues no solamente conocía el negocio por dentro, me refiero a Starbucks, sino que había trabajado muchos años trabajando en consultoría estratégica. Parecía que todas las fórmulas funcionaban muy bien y precisamente pues nombra Howard Schultz a este señor Laxman y le dice tome y sea el presidente de la compañía. Laxman, pues por lo que pude investigar en redes sociales, es un tipo muy carismático, muy cautivante, una persona que entiende el ser humano, pero que además viene del mundo de la consultoría estratégica. Entonces todo parecía indicar que el plan de transformación planteado por Laxman iba a ser exitoso. Pero Laxman y Howard Schultz pues no esperaban todo lo que ocurrió alrededor de la pandemia. Y empieza a ocurrir una situación muy compleja. Y es que Starbucks se había abocado a un dilema muy grande, y es que más de sus 35.000 tiendas de la época pues se ven cerradas por la pandemia a nivel global y, oh sorpresa, estamos a puertas de una quiebra masiva. Entonces, pues la compañía tiene que cambiar su modelo de negocios y tiene, como lo veremos más adelante, que empezar a plantear el tema de drive-thru. Y piensen ustedes que es un modelo de negocio que McDonald's y otras compañías pues ya lo tienen muy bien instaurado, pero Starbucks no, porque Starbucks fundamentó su modelo de negocio en lo que ellos llamaron el tercer lugar, y era que en las tiendas de Starbucks o en las cafeterías la gente durara minutos, horas leyendo un libro o haciendo negocios y tomándose un buen café. Pero ahora, pues con la pandemia, tenían entonces que lanzarse a un modelo que no conocían, o más bien que no dominaban, y que, como verán en el tiempo, fue contraproducente y está siendo contraproducente. Ahí entonces también pasa algo muy complejo, y es que después de la pandemia muchas personas en los Estados Unidos, trabajadores baristas de Starbucks, también se empiezan a quejar por los altos cargas laborales a tal punto que empiezan a sindicalizarse. Todo esto genera una presión muy fuerte y entonces, adivinen, despiden a Laxman Narasimhan, que había llegado como ese gran precursor de la transformación, y resulta que lo despiden. Y es así entonces como llega Brian Niccol. Brian Niccol es un personaje espectacular para estudiar. Yo los invito a ustedes que después de ver este capítulo investiguen un poco a Brian Niccol, porque Brian Niccol viene de ser el gran CEO de Chipotle, ¿no? Brian Niccol pues es un tipo que viene precedido, a ver, Brian Niccol se gana $98 millones anuales en Starbucks, o sea, no es cualquier persona, no es el invitado, la tía de la casa que no sabían a quién poner en la presidencia de Starbucks. Este es un tipo que viene de lograr que Chipotle vuelva a ser un gran jugador en el mercado. Y pues Chipotle es una compañía que en el tiempo que Brian Niccol fue su CEO, pues la acción no paró de subir. Entonces, pues el equipo directivo de Starbucks dice, vamos a reclutar a un jugador de talla mundial como es Brian Niccol, y entonces se lo traen para Starbucks. Y entonces Brian Niccol dice, vamos a transformar a Starbucks y vamos a transformarlo, y empieza, digamos, o más bien, avanza con el famoso plan Back to Starbucks. Así se llama el plan de transformación. Hasta en el nombre de marketing hay que pensar cuando transformes. Y Back to Starbucks, que si bien lo había empezado el indio Laxman, ¿no? Pero que no le fue bien, pues Brian Niccol dice, yo acá vengo y vengo a poner orden, porque pues definitivamente el plan de Back to Starbucks es un plan para recuperar la experiencia, que es el modelo de negocio original con el cual Howard Schultz fue conocido, aplaudido y reconocido, además de ser no solamente un jugador importante en este negocio, sino reconocido como uno de los grandes pioneros del mundo empresarial. Ahora, de fondo, pues la meta de Brian Niccol en la transformación es frenar la caída en las ventas, que como veremos lleva 5 trimestres perdiendo share y perdiendo ventas. Esto es muy complicado para un presidente ejecutivo, que tú tomes una empresa que trimestre tras trimestre va perdiendo, digamos, meta de ventas, va perdiendo posibilidades con sus competidores. Pues por supuesto eso como decimos en América Latina, eso es una papa caliente, eso es un problema muy complejo.
Y no solamente tienes que parar las caídas de las ventas, sino que tienes que parar la caída de la experiencia del cliente, que como veremos mucha gente, cada vez más gente se queja de Starbucks desde toda perspectiva. Entonces, pues, a ver, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando tú traes un presidente ejecutivo para transformar la compañía, también tienes que entender las luces y las sombras. No es lo mismo ser presidente de Chipotle que ser presidente de Starbucks. Aquí hay algunas diferencias que me parecen absolutamente dramáticas. Chipotle es una compañía lineal, un modelo simple y un modelo, digamos, donde cero personalización. Si has ido a comer a compañías o restaurantes como McDonald's o como Chipotle, te has dado cuenta que tú no vales. Es decir, la comida puede ser muy buena o muy mala, eso es otra decisión de una opinión personal, pero ahí tú te das cuenta que esto es next, next, next. Starbucks no era así. Tanto así que recordarán ustedes del famoso Sharpie, el marcador Sharpie, donde todos nosotros en algún momento tuvimos la oportunidad que en algún vaso de café nos escribieran nuestro nombre y un bonito mensaje. Pero pues Chipotle no funciona así. Chipotle es una compañía de, si lo quieren ver así, una fábrica de producción a escala. Mientras que Starbucks no, porque Starbucks tiene una cantidad de refrescos y de productos que combinan una personalización increíblemente compleja para un barista. Trabajar en Chipotle tiene otros desafíos, como por ejemplo enfocarte en eficiencia y por supuesto rapidez. En el caso de Starbucks, hay que meterle elementos como experiencia de cliente que Chipotle no es precisamente su modelo de negocio. Entonces, Brian Nicole, que sí, trabajó en Chipotle y le fue muy bien, pues viene a ser presidente de Starbucks, pero nadie le garantiza el éxito. Y esto yo sé, esta parte del capítulo se las quise poner en la mesa porque muchas veces creemos que contratar a un presidente ejecutivo de otros mercados, de otra empresa, incluso de la competencia, va a ser como una receta mágica, ¿no? Como que 1, 2, 3 y entonces llegó el nuevo presidente y cambió todo y todos felices y todo el mundo ganó plata. Muchas compañías que yo conozco han cometido errores de fondo en traer pésimos presidentes ejecutivos, que no entienden el ADN cultural y que no entienden más allá de transformación como un concepto teórico. La transformación no es simplemente diseñar proyectos y ejecutar. La transformación es un componente o tiene un multicomponente donde hay que mezclar al menos tres elementos. Una agenda estratégica, una agenda operacional y una agenda comportamental o cultural. Los presidentes que no saben complementar esos tres temas están destinados a fracasar en sus procesos de transformación. Así que, pues por supuesto, para empezar a transformar, tenemos que ir a las raíces, porque cuando tú pierdes tu ADN, tu esencia, lo pierdes todo. Miren, hay compañías que hoy en día están atravesando profundos problemas de ADN, profundos problemas de identidad, profundos problemas de mística. Yo les pongo un ejemplo, en las aerolíneas, compañías que han tenido que cambiar de ser modelos legacy a compañías de bajo costo, de low cost, que no saben hacerlo y que además de eso los clientes no los identificaban como compañías de bajo costo, pues tienen un gran problema de ADN. Y podría hablarles de muchos otros modelos de negocio. Fíjense ustedes cómo Nestlé, una compañía tan maravillosa, esta compañía suiza, pues fracasa en algún momento en tratar de vincular a los japoneses con el consumo de café, cuando en Japón el té es un ritual, es una ceremonia, es mucho más que una bebida. Miren ustedes cómo, por ejemplo, Wendy's, la famosa hamburguesa cuadrada, exitosa en mercados americanos, en países latinoamericanos, ha ido o ha sido profundamente fracaso. Es que, miren, la transformación es un tema que no solamente es de números. La transformación implica tener muy claro para dónde vas y cómo eres diferente y relevante. Así que en Starbucks, por eso se llama Back to Starbucks, el plan de transformación, arranca todo por volver a las raíces. Pero resulta que para transformar y volver a las raíces tienes que hacer muchas cosas. Y tienes que empezar por desarrollar capacidades que posiblemente crees tenerlas, pero que no se evidencian en los resultados. En mi investigación pude identificar al menos 6 capacidades del modelo de Change Americas que paralelamente se están transformando o se están desarrollando en Starbucks. Y esto me ayuda a responderle a preguntas de clientes míos si es por dónde arrancar. No es fácil, porque es que tú no puedes transformar una compañía solo pensando en crecimiento o en foco en cliente o en eficiencia, porque es que al mismo tiempo pasan muchas cosas. La competencia se mueve, los consumidores cambian sus hábitos, el mundo geopolítico afecta ciertas condiciones de mercado.
En fin, hay tantas variables que juegan al tiempo que tú necesitas entender que la transformación requiere un proceso de acoplamiento, pero sobre todo compromiso de todos los directivos y todas las áreas de la compañía. Actualmente estamos haciendo un proceso de transformación maravilloso en una empresa de telecomunicaciones y creo que el presidente con el que me reúno cada 15 días, hablábamos de, él me preguntaba, Ciro, ¿cuál crees que es el factor o top uno éxito de la transformación? Le dije, pues tú y el compromiso de las 10 vicepresidencias, que es evidente. O sea, hoy todos marchamos para el mismo lado. Para llegar a esa conclusión hubo que despedir 6 vicepresidentes. Hubo que cambiar 6 vicepresidentes, porque realmente nosotros en las transformaciones vamos al ritmo del vicepresidente más lento. Eso, duro o no, es la realidad. Y me refiero a vicepresidente no solo como la persona que tiene ese cargo, me refiero a todas las personas que hacen parte de la organización adscritas a esa vicepresidencia, por supuesto. En este, digamos, caso de Starbucks, podríamos dedicarle horas a hacer un diplomado, incluso una especialización. Pero como el tiempo es corto, me voy a enfocar en un par de capacidades y quiero ver cómo Change Américas, pero sobre todo tú, las interpretas, sobre todo porque recuerda que la invitación al inicio de esta sesión es, ¿estarías interesado en comprar una franquicia de Starbucks? Bueno, empecemos entonces con qué significa Back to Starbucks, porque siempre que tú armes un plan de transformación tienes que tener unos pilares, ¿no? Como unos hitos claves. En el caso de Starbucks, pues al menos habían 4 elementos claves de la transformación. Empecemos entonces con reimaginar el espacio físico. Ya vamos a hablar mucho más a profundidad de ello. Pero piensa que si tu modelo de negocio está basado en la tienda, en el punto de venta, como lo quieras llamar, pues ahí arranca todo. Muy distinto seguramente sería un modelo de negocio en una empresa como Amazon, en donde el mundo digital pues es el rey o la reina, mientras que en Starbucks es el mundo físico, el rey o la reina. Entonces, por ahí arranca toda la transformación. Cómo volver a atraer personas al punto de venta. Y es que acá te quiero hacer una pregunta. Hay muchas empresas, modelos de negocio. Vamos a poner ejemplo, un concesionario de vehículos. Con muchos de mis clientes, varios de ellos que son representantes de vehículos, hemos llegado a grandes reflexiones. Algunos de ellos me decían es que los clientes no volvieron a los concesionarios, no volvieron a las vitrinas. ¿Y qué estás haciendo tú para que la vitrina sea atractiva? Otro ejemplo serían las redes de oficinas de los bancos, donde muchos de nosotros jamás volvimos a pisar una oficina. Nos parece eso anticuado. Y pues resulta que hay empresas, hay bancos que tienen una cantidad de oficinas físicas regadas por todas las ciudades que ya nadie visita. Entonces, fíjate que reimaginar el espacio físico es fundamental, porque si tu modelo de negocio está anclado en ello y la gente no te visita, pues entonces, segundo, simplificar el menú y revalorar detalles icónicos. Cuando hablamos de simplificar el menú nos referimos a eficiencia. No es lo mismo ser eficiente en una empresa, vamos a poner ejemplo en Colombia, una de las cadenas de hamburguesas hoy en día más reconocidas que realmente no existía hace apenas 10 años, que se llama Home. Muchos de ustedes saben de cuál estoy hablando. Pues tiene 4 o 5 productos, no más de ello. Es una empresa basada en eficiencia. Pero cuando tú entras a Starbucks con todas las problemáticas que hoy tienen, entre otras, agregarle jarabes, bebidas frías, bebidas calientes, alimentos perecederos, pues entonces se empieza a complejizar de tal manera que fíjense ustedes cuántos y hagan la experiencia o vívanla, cuántos de ustedes se han complejizado más de la cuenta hoy en día en llegar a Starbucks y no saber qué pedir. Porque es que es tan extensa la posibilidad de mezclas que entonces, imagínense ustedes haciendo ustedes su pedido. Ahora imagínense un barista que tienen que escuchar cada 30 segundos, incluso menos, un cliente con una nueva mezcla. En algunos análisis que hice de algunas páginas se sugiere que hoy en día las mezclas en Starbucks para un producto podrían ser mucho más de 80,000 mezclas. O sea, es una locura. Pero bueno, la realidad es que simplificar el menú es un segundo elemento fundamental en el plan de transformación. Y hay un tercer elemento que es volver a revalorar los detalles icónicos. En algún momento, no sé qué inteligente, se le ocurrió que entonces ya por tiempo ya no iban a poner en el vaso el nombre tuyo con un Sharpie, sino que ahora iba a ser impreso en una maquinita
Entonces a ti te dicen nombre, Ciro, y ahora sales en una maquinita impresa. Claro, ¿eso aumenta la eficiencia? La respuesta posiblemente es que sí, pero pierde toda la esencia que Howard Schultz se imaginó con su compañía Starbucks. Empoderar a baristas y acelerar el servicio. ¿Qué es lo que pasa? El mundo ha cambiado mucho y posiblemente los empleados de Howard Schultz de los años 80, que enamorados de su Starbucks eran emocionados sirviendo cada café, hoy ya no se ven las caras así. Mi experiencia, yo hace un par de semanas estuve en Nashville, en los Estados Unidos, y recuerdo muy bien que llegué a un Starbucks y me sirvieron un vaso lleno de hielo, lo cual pues no me parece correcto. Y más pagar más de $8 o $6 seguramente por una bebida de hielo. Entonces me acerqué en los mejores términos y le pedí a la barista que me cambiara o que me sacara hielo. Fue tan impresionante la reacción de que la persona abrió la tapa y botó todo el líquido que yo me quedé sorprendido. Le dije, no, yo no te estoy diciendo que lo botaras. Todos los comensales que estábamos alrededor nos sorprendimos, pero lo que más me pareció impresionante es que la persona ni me miró, o sea, no le importaba. Es como ya, es como perder de verdad la esencia. Yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero cuando tú pierdes las ganas de trabajar en una empresa, lo mejor que te puede pasar es que te vayas. Porque es que cuando tú pierdes esa pasión de estar ahí, te vuelves tóxica o te vuelves tóxico y eso es horrible. La toxicidad afecta las emociones, impacta el ambiente laboral, afecta la moral de las personas. Entonces, por supuesto, pues dentro de ese plan de transformación está todo el tema de empoderar a los baristas y volver a las bases, hacer que el barista se sienta orgulloso de su puesto de trabajo. Y por supuesto, volver a contar la historia, pero miren que ya no está tan fácil como lo veremos a continuación. Empecemos por vender. A ver, todos sabemos que al final las compañías se quiebran y las transformaciones tienen que arrancar por volver a cuidar el flujo de caja. Las compañías se quiebran por los flujos de caja. Las compañías no se quiebran porque tengan necesariamente malas ventas. Las compañías se quiebran porque no hay plata con qué pagar la nómina, porque no hay con qué pagar los impuestos, porque los intereses de los bancos te acaban. El flujo de caja es la reina en cualquier proceso de transformación. Es el elemento número uno al que hay que cuidar. ¿Me entienden? Entonces, claro, las ventas en Starbucks no van bien. A la hora de la grabación de este video ya van 5 trimestres en declive de las ventas, no solo en los Estados Unidos y en China, sino a nivel global. Más de 40,000 tiendas reportando menores ventas. Esto no se ha podido contener y es el primer gran objetivo militar de Brian Niccol, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Starbucks? Starbucks ha tenido que crecer y subir el ticket promedio. Si ustedes son consumidores de Starbucks, se han dado cuenta que desde el 2020 Starbucks ha crecido mucho más que la inflación de su país los precios de las bebidas. ¿Y por qué se hace eso? Porque si tú reduces ventas para poder mantener ciertos márgenes con menos ventas, pues tienes que subir el ticket promedio. Y eso no es infinito. Tú no puedes subir el ticket de un producto infinitamente porque los clientes se van a empezar a ir por una razón muy simple. Hoy en los Estados Unidos, en las investigaciones de mercado, más del 78%, ojo con este dato, lo puedes investigar en internet, más del 78% de la gente hoy ya dice que no tiene sentido los precios de los productos de Starbucks versus su promesa de valor. Esto es de mucha preocupación, porque, a ver, vamos a poner ejemplo. Tú vendes un café latte en, vamos a poner ejemplo, $1, ¿de acuerdo? Y resulta que porque las ventas van cayendo, para no perder el margen operacional, tú tienes que incrementar el ticket promedio. Entonces ya el café no vale $1, sino vale 1,50 para que ese 0,50 menos ventas que se han caído, pues compense el precio final o el valor final del modelo de negocio. Resulta que en el caso Starbucks, pues el precio promedio de sus productos ha venido creciendo por encima de la inflación en todos los países de referencia. De hecho, acá si estás viéndolo en YouTube, puedes observar cómo el precio del mismo café americano en la China, entre otras cosas, vamos a ver un jugador que se dio cuenta que Starbucks está en declive y tomó y dijo, ¿sabe cuál es mi modelo de negocio? Mi modelo de negocio, Lucky Shane, que es el competidor en China, dijo, yo voy a vender café
y todos los productos 30% más barato que Starbucks siempre. Ese es mi modelo de negocio y así se publicitan. Ellos le dicen en la China a los consumidores, todo producto de Starbucks es 30% más barato en Lucky Shane. Miren ustedes lo problemático que tiene Starbucks, porque es que yo puedo seguir subiendo los precios y si los clientes me compran, pues sigo subiendo los precios. Pero ¿qué está pasando en compañías como Apple, compañías como Nike, compañías como Starbucks? Ya los clientes dicen, yo no, o sea, ¿yo por qué voy a pagar 3, 4, 5 veces más por un café? Que sí, puede ser muy bueno y sí, sus asientos de madera o sus asientos de cuero son muy bonitos, pero resulta que también hay otros que hacen cosas muy interesantes a menor precio. Incluso la clase media y la clase media alta, que son los consumidores tradicionales de compañías como Starbucks, han empezado a mirar a otro lado. Así que el problema de Starbucks en temas de crecimiento no solamente pasa por tener que vender más, sino que en estos aumentos de ticket están haciendo exactamente lo contrario. Están ahuyentando al cliente. Y fíjense ustedes que ahí viene una reflexión muy grande y yo se las quiero dejar a todos ustedes. Si ustedes compraran una franquicia de Starbucks, están en este momento tomando una decisión bien agresiva y es que van a empezar a ofrecer un producto de luxury, un producto premium. Es como si vendieran Louis Vuitton del café. Seguramente hay muchos clientes que sí lo van a hacer, pero ojo, esto no es una promesa segura de que vas a ganar dinero. Entonces, primera reflexión, ¿cómo lograr cambiar, darle la vuelta al tema del crecimiento? Ahora bien, hablemos de eficiencia un poco. Si observamos, esta gráfica corrobora lo que les acabé de decir, y es que en general los productos y los precios del menú de Starbucks han venido creciendo de manera significativa en todos los países, en todas las categorías. Y resulta entonces que los amigos de Starbucks dicen, bueno, no puedo seguir subiendo precios. Esta subida de precios nos ha traído un gran problema y es que muchos clientes se han ahuyentado. Pero adicionalmente tengo que simplificar el menú. O sea, no puedo seguir ofreciendo esta cantidad de cosas locas que yo estoy ofreciendo. Tengo que volver a las bases, que es el café. Pero hay un pequeño detalle. Y ese pequeño detalle es que resulta que los consumidores de Starbucks de los años 80 consumían café latte caliente y ahora resulta que más del 75%, ojo este dato, más del 75% de las ventas de Starbucks hoy ya no es café latte caliente. Hoy ya son bebidas energéticas y bebidas frías que no eran el modelo de negocio original de Starbucks. Entonces ya esa historia bonita contada por Howard Schultz en sus libros, donde las personas comprábamos un café delicioso y nos sentábamos a leer un libro en Seattle o en Brooklyn de Nueva York o en Bogotá, Colombia, pues resulta que esto ha cambiado dramáticamente. A tal punto que ya hoy Starbucks, si solamente vendiera café latte, estaría destinado a la quiebra. Hoy en día, resulta que ya a la gente no le interesa el café. A la gente le interesa hoy otras cosas. A tal punto que desde la pandemia a hoy, ¿no? Incluso un poquito antes, hace 10 años exactamente, 3 de cada 10 bebidas que se vendían en Starbucks eran frías. Hoy, casi 8 de cada 10 bebidas son frías. Entonces el modelo te cambió, los consumidores vienen cambiando, con un agravante. La generación Z, que son, digamos, todos estos nuevos consumidores, que al final van a ser tus consumidores de los próximos 20 años, pues no solamente ya no les interesa el libro en la cafetería de Brooklyn, sino que ya les interesa es hacer ejercicio, tomar para llevar. Entonces, fíjense que cuando tú haces una transformación, tú tienes que tener en cuenta dos elementos. Por un lado, de adentro hacia afuera, lo que quieren los inversionistas, pero de afuera hacia adentro, ¿qué es lo que quieren los consumidores? Muchos de nosotros seguimos vendiendo productos porque a los fundadores o al gerente de marca o al gerente de producto le parece maravilloso, pero resulta que el mercado no está interesado. Yo estoy absolutamente convencido en la famosa frase que tú puedes saber mucho, pero el mercado es más inteligente que tú. Y eso lo aprendí invirtiendo en la bolsa. Tú puedes creer, vamos por un ejemplo, puedes creer que, no sé, el celular o el Tesla, para poner un ejemplo real de hoy, el Tesla es un gran carro y el Cybertruck era una gran apuesta de Elon Musk y cuando salió todo el mundo habló de ello y ahora te la regalan. Es tan impresionante. Vayan y miren en ChatGPT, en las noticias, cuántos Cybertruck están
allá guardados en los almacenes, en las bodegas, porque nadie compra esos productos. Entonces, ojo con esto, la transformación no es un capricho de un inversionista, también es una respuesta proactiva a los cambios de los consumidores. Hablemos un poco también de la capacidad de liderazgo, que pues como ustedes me conocen, es una de las capacidades que más me gusta, he tratado de estudiar y todos los días aprendo. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a transformar una compañía, tú tienes que entender el ADN cultural, tienes que entender lo que hay por dentro de las personas, sus dolores, sus pasiones, sus energías, sus motivaciones, qué tanto la gente está dispuesta a ir a la guerra de la estrategia. Es que cuando hablas de estrategia, acuérdate que la palabra estrategia significa estrategos, que significa prepararse para la guerra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estrategia, nos referimos de ir a ganar la guerra del mercado. ¿Qué tanto la gente de tu empresa está preparada para ir a la guerra del mercado? Te pongo un ejemplo. ¿Tu empresa está preparada para la guerra de inteligencia artificial? ¿La gente en tu compañía tiene el ADN y tiene las capacidades para competir contra la inteligencia artificial? Ayer, preparando este caso, me encontré con noticias de Microsoft que anunciaba que va a retirar más de 6.000 personas de su plantilla. Bueno, tienen más de 320.000 personas, pero analicen qué está pasando en el mundo de la inteligencia artificial, cómo las compañías como Globant, la compañía argentina más exitosa de América en términos de transformación digital, ha retirado cualquier cantidad de gente y su presidente ejecutivo, incluso el presidente de Argentina ya manifestó que necesitaban ayudarle a Globant, porque Globant, si Globant pierde plata, Argentina está en muy malas condiciones. ¿Por qué? Porque Globant es una de las 10 compañías más importantes de ese país. Y ya el presidente Globant dijo, señores, estoy muy preocupado porque la inteligencia artificial está reemplazando una cantidad de desarrolladores que costaban mucha plata. Posiblemente eso generará eficiencias, pero estoy preocupado por el futuro de compañías de desarrollo de software. Entonces, volviendo acá al caso de Starbucks, hay que preparar a la gente. Dentro del plan de Back to Starbucks, se llama Green Apron, el famoso plan del delantal verde. Me gusta mucho este concepto porque en el caso de Starbucks, el delantal verde es volver a las raíces de las personas, volver a los valores fundamentales con los que Howard Schultz hizo Starbucks. Recuerden ustedes a Howard Schultz y la historia de Milán, Italia y la cafetería experiencial. Entonces, cuando tú ves estas baristas de Starbucks y los miras a los ojos y ellos ni te miran, ¿sí? Y botan el producto simple y llanamente porque les has hecho un reclamo porque el producto tiene más hielo de lo habitual, pues eso está muy lejos de lo que Howard Schultz propuso. De fondo, este tema del liderazgo, y es una invitación que yo les doy a ustedes, a mí no me cabe la menor duda que si tú vas a transformar tu empresa, tienes que ir de la mano con una escuela de liderazgo, ¿sí? Hay que preparar a los líderes. En siguientes capítulos hablaremos más de eso. Ya para ir cerrando, pues vamos al corazón de la transformación, que es el tema de Customer Centric, ¿no? Y es que recordemos rápidamente una pregunta que es muy difícil, que me encanta cuando uno mira modelos como el de Starbucks, y ¿es posible masificar y personalizar a la vez? ¿Es posible que tú tengas un producto estándar, pero que a su vez cada persona lo perciba como único? Esa ha sido la salsa secreta de Apple. Cuando tú compras un iPhone o anteriormente otros productos de la marca, cuando tú compras un iPhone, el iPhone es igual para todo el mundo. Ah, sí, que varía en memoria RAM. Es el mismo producto para todos nosotros. Pero ¿cuál es la gran salsa secreta de Steve Jobs, que en paz descanse? Es que cuando tú abres el iPhone, la experiencia es única. Desde el fondo de pantalla hasta las apps que tú descargas, hasta la manera como interactúas con Siri. Eso no es fácil. Cuando una compañía logra estandarizar y personalizar a la vez, tiene un monopolio. Starbucks logró en su momento hacer eso, que vendía el mismo café para todos, pero en cosas tan simples como el nombre en el vaso, hacían que tú sintieras que el vaso era tuyo, era tu experiencia, eras tú como persona, tú valías. Entonces, pues resulta que esto empieza a complejizarse. ¿Por qué? Veamos entonces este famoso objetivo de atender a cualquier cliente en menos de 4 minutos. Esto no es fácil porque básicamente cuando tú tienes 3 productos, pues tú puedes venderlos en punto de venta en menos de 10 segundos. Vamos a poner un ejemplo. Si tú vas a comprar hoy un helado
a una heladería tradicional, pues la heladería no debe tener más de 20 sabores en el mejor de los casos. Haz el ejercicio este fin de semana y te vas a dar cuenta que una heladería promedio tiene 10 sabores, promedio. Es decir, que cuando a ti te atienden, pues entre que tú pides, escoges, eventualmente pruebas y te lo entregan, hay menos de 45 segundos, en el peor de los casos, minuto y medio. Pero resulta que cuando tú estás en Starbucks y ya tienes más de 80.000 combinaciones, que todos los clientes reciban su producto en menos de 4 minutos, eso es un tremendo desafío. Creo que un agravante, y es que resulta que ahora los baristas que te atienden en la cafetería también atienden a los drive-thru y a las aplicaciones como Rappi. Esto es una locura, esto es un desmadre. Tú muchas veces ves, seguramente te ha pasado, que ves a los baristas y tú dices, pero ¿qué están haciendo si no me están atendiendo? Pero resulta que es que les han llegado 55 pedidos que al mismo tiempo tienen que atender. En otras palabras, es como si en la fila que tú estás haciendo, física, hubieran 55 celulares primero que tú, o pareciera primero que tú. Entonces esto se ha complicado a tal punto que miren la gráfica, ya hay clientes que esperan hasta 1 hora para recibir el producto de Starbucks. O sea, es inaudito. Entonces, pues claro, Brian Nicole cuando vio estos datos dijo, no señores, hay que volver a los 4 minutos. Y ese es un OKR muy difícil de conseguir con tantos productos en el portafolio. Tanto así que miren ustedes, esta gráfica me encanta, cómo hoy la experiencia en el punto de venta de la mayoría de los consumidores de Starbucks es negativa. Piensen ustedes una compañía que su modelo de negocios está fundamentado en el punto de venta y toda la gente que está en el punto de venta lo único que hace es despotricar, decir groserías, cuestionar el modelo de negocio. Es decir, hay tantas cosas. En estos días leyendo y preparando este caso, me encontré con un caso en Estados Unidos de un Starbucks donde una persona entró a almorzar con una caja de drive-thru de otra empresa, o sea, de McDonald's o de Dunkin', peor aún, y no compró ningún producto de Starbucks, ¿no? Entonces el barista se acercó y le dijo, disculpe, para usted poder estar en mi local, usted debe consumir algo de Starbucks. Esa es la regla de oro, pues, del tercer lugar, que es Starbucks. Y dice, el comensal dice, ¿yo para qué le voy a comprar a usted si usted ni me atiende? Entonces, miren las respuestas tan terribles. ¿Cuántos de ustedes hoy en día no se sienten cómodos con la atención? Entonces, volver a lo básico y desarrollar nuevamente el famoso tercer lugar. Este concepto me gusta mucho. Yo no lo había estudiado a profundidad. Y básicamente lo que dice el tercer lugar era como, bueno, tú tienes tu casa, tienes tu oficina y tienes Starbucks. Entonces, volver a esas bases ha hecho que Starbucks haya tenido que hacer en su transformación una inversión muy grande, nuevamente en enamorar nuevamente con estos colores verdes y madera y cuero, ¿no? Pero eso vale mucha plata, o sea, transformar más de 40.000 tiendas es casi imposible. Y lo que es peor es que efectivamente, cuando tú tienes, digamos, una marca y tienes que tener claro en qué eres diferente, y en qué eres realmente diferenciador. Si tú no eres diferente, ¿sí? Y eso es algo que hay que hoy entender en la transformación. Tú en la transformación siempre te tienes que preguntar cómo hacer que tu empresa o tus productos sean diferentes. Eso es fundamental. Pero además que generen realmente significado, tengan significado para las personas. Entonces vamos a poner ejemplos. Si yo creo que para ser diferente voy a hacer tiendas súper lujosas para que la gente se tome un café y se lea un libro, pero resulta que eso no genera, o sea, eso no tiene significado para los clientes hoy en día, eso no le genera valor a los clientes, pues no haces match, no haces fit. Entonces, volver a preguntarse cómo ser diferente y crear valor es fundamental hoy en la transformación. Miren ustedes cómo precisamente todo el tema de customer centric de Starbucks es hoy uno de los elementos fundamentales en la transformación, porque el journey, el camino del consumidor habitual de Starbucks ha sido muy afectado. Digamos, vamos a poner ejemplo, anticiparse. Entonces, en la parte de anticipación, no hay parqueaderos, no es fácil llegar, cuando tú llegas hay muchas filas, ¿no? Cuando tú entras al local, entonces te vas a encontrar con que los baristas no están atendiendo o en su defecto te atienden sin mirarte a los ojos, o lo que es peor, te piden rápidamente que escojas en una carta de menú que tiene una cantidad de mezclas que ni siquiera entiendes, ¿no? Esta parte de engagement, que era no solamente el sharp en el vaso, sino además que te sonreían, te trataban bien, te hacían sentir como en el tercer lugar,
Ya hoy no pasa porque el barista tiene 70 pedidos en drive-thru, tiene 20 pedidos en la aplicación y adicionalmente tiene que atender otros 10 comensales. Entonces, fíjate tú cómo el modelo de negocio dentro del punto de venta se ha vuelto un desorden, un problema. Ahora, no solamente es cómo estás en el local y cómo consumes más mientras estás en la cafetería, sino también cómo te vas y cómo vuelves, ¿no? Porque es que al final, recuerden ustedes que no se trata de que te compren una vez, sino de que te compren muchas veces. Entonces, acá pasa, ya para ir cerrando este capítulo, viene un problema de fondo que no ha resuelto Starbucks. Y es que Starbucks, su modelo de negocio está basado en el punto de venta. Pero a raíz de la pandemia tuvieron que desarrollar toda la estrategia grab and go o lo que llamamos nosotros drive-thru o tomar para llevar. Estos dos modelos de negocio tienen problemas estructurales de coexistencia al mismo tiempo, ¿sí? Cuando tú tienes esos dos modelos coexistiendo, alguien sufre, alguien no la pasa bien. O el comensal en el punto de venta no se siente también atendido por todo lo que pasa alrededor que no ve, o el que pide a domicilio, pues siente que se demora mucho y no lo atienden como debería ser. Entonces, Starbucks tiene que también tomar decisiones de modelo de negocio, ¿sí? Porque los modelos de negocio pueden ser contraproducentes. ¿Quién tiene la respuesta? No lo sé, lo dará el tiempo. Seguramente crear algunos modelos de negocio de Starbucks solamente dedicados a Grab and Go puede ser una buena alternativa, como ya ellos lo tienen, porque esto no es nuevo, ¿sí? Y dedicar los puntos de venta para el consumo en el lugar solo para ello. Seguramente habrán muchas discusiones que se están dando en Starbucks a este momento, porque si algo estoy seguro es que Brian Nicole, con todos sus antecedentes, un tipo orientado a los números y al marketing, no debe estar descansando, porque pues si se gana 98 millones de dólares al año, pues debe ser que trabaja mucho. Pero lo que sí puedo estar seguro es que Starbucks todavía tiene mucha tela para cortar. Hablemos un poco, para cerrar, de cómo entonces implementar un modelo de transformación basado en OKRs, que es nuestra propuesta de Change Americas. Acá les dejo más de 15 OKRs que están, estos son datos reales, esto lo construí basado en toda la información que existe en este momento del plan de transformación de Starbucks, en donde claramente lo que les quiero decir es que la transformación son decisiones agresivas para cambiar el modelo de negocio. Nuestra propuesta es que sean decisiones de OKRs para mejorar 90 días o cada 90 días. Entonces, les voy a hacer esta pregunta. Con este plan de transformación, ¿usted se siente cómoda o se siente cómodo para comprar una franquicia? Usted, con todo lo que le he contado, más lo que puede investigar por su cuenta, ¿estaría interesado en invertir entre 400,000 a 1,600,000 dólares para comprar una franquicia? Quiero aclararle que Starbucks no le vende a todo el mundo. Pero así usted tuviera ese dinero, yo lo invitaría a que usted reflexionara. ¿Usted confiaría en esta marca y en su proceso de transformación? ¿Cree usted que los éxitos pasados de Howard Schultz y su famosa historia de la cafetería de Milán se van a recrear y procrear los próximos 20 años? ¿O cree usted, por el contrario, que marcas como Juan Valdez, Lucky Shane, Dunkin', otras van a acabar con la marca Starbucks? Nos vemos en unos años y me cuentan cómo les fue. Por mi lado, los invito a los siguientes capítulos de Change TV by Change Americas para que sigamos aprendiendo de transformación. Un abrazo a todos y, por cierto, les quiero dejar un libro que me recomendaron en estos días. Un libro que me estoy revisando y que realmente me pareció bien interesante. Y qué mejor que el libro de Howard Schultz. Y es que su libro de cómo Starbucks se convirtió en una compañía de una copa al tiempo, de una copa a la vez, como él lo llama, en donde la experiencia de cliente es y será lo más importante, me convenció de que si tú no tienes una visión customer-centric, tu compañía tiene los días contados. Así que les recomiendo ese libro de Howard Schultz, gran CEO en su momento y dueño de la marca Starbucks. Un abrazo para todos ustedes, nos vemos la próxima sesión.